Buenas tardes, mi querida iglesia. Felicidades en este día tan importante, en donde estamos festejando 34 años, en donde la gracia, la misericordia, la bondad de Dios se dieron cita aquí en esta región de Tulancingo para provocar vida. Yo creo que la iglesia es la respuesta del cielo a lo que pasa en la tierra. Es una arca de salvación, y que probablemente a veces, como en el arca de Noé, en el arca de Noé quizás olía un poquito raro, estaban los animalitos, estaban las familias, pero era el único lugar donde había salvación. Aquí no tenemos los animalitos, pero tenemos gente bella. Voltea al que está a su lado. Mire usted lo que Dios nos ha regalado, del otro lado también. Y aquí hay salvación, amén. Así es que la iglesia es el único instrumento que Dios está usando para traer salvación en este tiempo, lógicamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un fuerte abrazo de parte de, un pequeño abrazo de parte de mi pequeña y mi esposita que me acompaña en la parte de atrás. Que Dios me la bendiga. ¿Por qué no toma su asiento un segundo en lo que me presento? Quiero felicitar a la pastora, el día de ayer cumplió años. Que Dios me la bendiga, que Dios me la fortalezca. Y tengo la bendición de conocer a su pastor desde hace ya casi 21 o 22 años. Tuvimos la bendición de ser una generación abajo de la de él. Y todavía me acuerdo cómo estaba él trabajando y al mismo tiempo sirviendo ahí a después fue nuestro director general. Y realmente le estimamos y les amamos y agradecemos a Dios por cada uno de ustedes. Cuando uno conoce al pastor, uno conoce la iglesia, porque tal como es el pastor, así es la iglesia, amén. Así es que la nobleza yo la puedo percibir. Dios me los bendiga muchísimo. Y bueno, mi nombre es Víctor Contreras, para el que no me conoce. Yo soy de un lugar que se llama Tepatepec, Hidalgo, allá por Actopan. No es un lugar muy bonito como Tulancingo, ¿verdad? Pero al igual que aquí, allá lo bonito también es su gente. Así es que estamos trabajando desde hace algunos años en el Estado de México, en San Pablo de las Salinas, levantando una iglesia, y estamos también levantando aquí en la ciudad de Pachuca. Por la gracia de Dios trabajamos con jóvenes durante casi 15 años y tuvimos la fortuna, la bendición, la gracia de Dios de poder levantar un altar de adoración de jóvenes, en donde cada año se acercaban a alrededor de 4 o 5 mil jóvenes provenientes de varias partes de la República, con el hambre y el deseo que tenemos del Señor. Yo creo que si hay una iglesia que tiene jóvenes, ¿dónde están los jóvenes aquí? Ahora que se escucha un grito de los jóvenes. Yo creo que si hay jóvenes hay futuro, si hay niños hay futuro, y si hay ancianos hay sabiduría y dirección, amén. Y esto es la iglesia del Señor. Así es que en esta tarde también traigo un fuerte abrazo y saludo de parte de nuestro director general, el pastor Josué Pérez Pardo. Que Dios les bendiga muchísimo, les manda felicitaciones. Asimismo también el comité del centenario. Como usted sabe, estamos próximos ya a cumplir 100 años, y en estos 100 años Dios nos ha permitido estar en más de 7 naciones, nos ha permitido llegar a más de 3 continentes y nos ha permitido ser más de 2000 congregaciones a lo ancho y largo de la República. Puede decir con nosotros: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Así es que en esta tarde yo quiero invitarle a que vayamos a la reflexión de la palabra. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por la oportunidad de estar en esta casa, Señor, que has edificado, y que el día de hoy, Señor, cumple 34 años de traer un mensaje, Dios, que sin duda alguna, Padre, tiene el poder de transformar las vidas y también de cambiar la residencia y el destino. Tiene el poder de dar dirección a aquel que anda buscando cómo acercarse a ti. Su lugar, Señor, en donde las puertas de los cielos, Señor, están abiertas, porque es sucursal del cielo en la tierra. Y como lo dijeron en Betel, Señor, no es otra cosa más que casa de Dios entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que hables en esta tarde a nuestras vidas, y te agradecemos la oportunidad de estar juntos en esta obra. Muchas gracias, Señor. Amén. Hace tiempo se cantaba un coro que decía: en las pruebas y en las luchas, la iglesia, y dijo un hombre de Dios, la iglesia sigue patinando, y en ese sentido es que la iglesia realmente no está patinando, pero sigue caminando. Hemos pasado por 2 años y fracción de una pandemia que tocó a todas las razas, a todas las tribus de todas las naciones. Y alguien me preguntó: ¿qué cree que sea esto, pastor? Y yo creo que es el grito que nos dice que ahí viene el novio. Yo creo que el Señor está cumpliendo en la semana pasada una más de sus señales de su venida, donde hay guerras y rumores de guerras. Y sin duda alguna la iglesia está inmersa. Ciertamente hemos tenido bajas, y hay veces que han preguntado por qué al cristiano también acontece este momento tan difícil. Y la respuesta que un hombre nos dio no fue tan profunda como decir viene del hebreo, del griego, pero era tan práctica que creo que es la respuesta. Es que estamos en guerra. Estamos en guerra porque estamos, mientras caminamos en la tierra, tenemos una misión y tenemos que cumplirla, pero hay oposición. La iglesia fue diseñada para alcanzar las naciones. La iglesia fue diseñada para ser el representante de Cristo. La iglesia es la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Romanos en su capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Es decir, que la figura es una forma, es algo que sucedería más adelante, de tal manera que Adán tiene que ver con una figura del que habría de venir, y el que habría de venir es Cristo. Pero dice la escritura que estuvo Adán en aquel momento diciendo: Señor, dinos, ya tiene el animalito, tiene su pareja, el elefante, la elefantita, el burrito, la burrita, el caballo, la yegüita, pero pues hasta el changuito tiene la changuita y yo no tengo ni con quién platicar. Y el Señor dice que lo hizo caer en un profundo sueño, ¿verdad? Y tomó de la costilla de Adán y formó a una mujer. Qué bien le quedó al Señor. De repente yo creo que Adán debe haber dicho: híjoles, tengo 2 lados. Pero el Señor le ha de haber dicho: sí, nada más deja que despierte, y el que nunca más vas a dormir eres tú. Esa mujer bella fue llamada varona, fue llamada Eva. Y aunque Adán tenía
tenía una representación solitaria anteriormente, pero ahora tenía a alguien que era carne de su carne y hueso de su hueso. Es decir, que era alguien que tenía 5 dedos en cada mano, tenía 2 brazos para abrazar, tenía 2 ojos para mirar, tenía una boca para besar, pero eso sí, tenía una boca para poder hablar más de 3 veces las palabras que habla Adán, ¿verdad? Los hombres somos medios raros cuando nosotros hablamos. Se dice que hablamos entre 3,000 y 4,000 palabras al día. Las mujeres se dice que están hablando un promedio de entre 12 y 16,000 palabras al día. Es increíble cómo lo hacen, pero Dios nos dio una ayuda idónea, amén. Pero cuando dice el libro de Romanos que es figura del que habría de venir, yo puedo ver a Jesús que estando en la cruz le picaron en el costado, y al picar en el costado salieron 2 elementos naturales del cuerpo, pero simbólicos también. Primer elemento, salió lo que es la sangre, y salió ¿qué? El agua. Y la sangre tiene que ver con la limpieza de todo pecado, porque yo creo que así como con Adán nació la ayuda idónea de Adán, con Jesús de su costado nació la ayuda idónea de Jesús. Amén. De tal manera que la ayuda idónea primero tenía que ser lavada, limpiada por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y segundo, tenía que tener la presencia y la esencia de Cristo, que era la parte a donde el Espíritu Santo llenaba. Es por eso que el agua es símbolo del Espíritu Santo, así como lo es el fuego, y así es como lo es el viento. Y es por eso que a partir de Hechos capítulo 2 en adelante nos habla de la experiencia de 120 personas que tenían la convicción de seguir los pasos de Jesús, y en ese seguir los pasos de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo a través de un viento recio que llegó en ese lugar. Y fueron a partir de ahí capacitados, diga conmigo, capacitados, para hacer la obra que Jesús les había enviado. En el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, les dijo: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me vas a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de qué. Ahora no sé si usted se esté dando cuenta que no estamos ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, pero la gracia ha alcanzado a Tulancingo. Ese es el lugar a donde Dios quiere traer. Ha llegado el evangelio aquí por gente que ha sido obediente, que ha pasado momentos difíciles. Sabe que la palabra mártir, cuando la palabra está diciendo me seréis testigos, la palabra testigo en el original viene de mártir, que es la raíz de mártir. Y lo que quiere decir es que ustedes me serán mártires a las naciones, porque las naciones están gobernadas por el príncipe de este mundo. Pero solamente los valientes, los que creen en Jesús, los que tapan bocas de leones, los que hacen que vengan fuegos impetuosos, los apagan, los que son capaces de poner en fuga ejércitos extranjeros, como dice Hebreos capítulo 11, son los que llevan la palabra de Dios más allá de sus propias fuerzas. El evangelio ha llegado hasta este lugar no de manera sencilla, no de manera fácil. Siempre ha sido a través de esfuerzo, a través de hombres y mujeres comunes haciendo cosas extraordinarias. Ha sido a través de milagros, señales y maravillas que hemos visto en nuestro estado y en nuestra nación, en donde hemos visto una iglesia pujante y creciente. Es por eso que estamos tan orgullosos, si se puede llamar esa palabra como algo sano, de pertenecer a un linaje como lo es la Iglesia de Cristo y a esa familia llamada Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Hace años, cuando tenía la oportunidad de estábamos inmersos en el Congreso, de repente venía con nosotros
personas como Marco Barrientos, venía Miel San Marcos, venían Rojo, venía Marcos Guedes, estuvo con nosotros 2 veces, y varios de ellos, la gente que miraba alrededor me decía: y tú piensas estar ahí como que no encajas. Yo te digo una cosa, en el cuerpo de Cristo todos encajamos. Y yo creo firmemente que no tengo por qué renunciar, porque es mi casa, aquí nací y aquí estoy. Amén. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que la iglesia ha ido empujando cada vez más y más en cada momento y en cada etapa de su vida. Estamos llamados para hacer historia. Y cuando decimos que somos la ayuda idónea de Cristo, dejó a la iglesia, es porque si Cristo nuestro Señor podía dar vista a los ciegos, nosotros también podemos orar por la gente, y creo que Dios puede hacer cosas grandes. Dios sigue haciendo milagros en nuestro tiempo. Nosotros creemos en un mover pentecostés, creemos en los dones del Espíritu, creemos que el Espíritu Santo sigue activo. No ha cesado el don ministerial, no ha cesado el don de lenguas, no ha cesado la interpretación de lenguas, no ha cesado el don de sanidad, no ha cesado el don de milagros. Sigo viendo milagros alrededor. Hace un poquito más de un año, cuando estaba la Delta, una persona de la congregación que se había ido para México, nos llaman que tiene 58 de oxigenación, pero no tomaba ni una pastilla, no tenía nada, ni siquiera tanque, no tenía ni dinero, no tenía nada. Se cayó en ese momento, los labios se quedaron morados, no le checaron ahí la oxigenación. Y en ese momento me llaman y le digo: ¿sabes qué? Tenemos que orar. Y comienzo a orar por él a través del teléfono. Y cuando este hombre está ahí, su mamá se le prende el foco y le mete un disparo de los para los que tienen asma. Pero lo que te va a hacer es que te va a abrir un poco. El asunto es que en 10 minutos ese hombre, que sin una pastilla, solo con un disparo, llegó a tener 87 de oxigenación. Llegó posteriormente el oxígeno. Al otro día él dijo: siento la presencia del Espíritu Santo, y se quitó la mascarilla y nunca más la usó. Dios sigue haciendo milagros. Nunca se me va a olvidar que voy manejando y a la 1:30, 2 de la mañana me habla una hermana de México y me dice: pastor, por favor ore por mí, sobre todo por mi cuñado, porque lo acaban de entubar. Él ya no le dan ninguna esperanza, él ya está totalmente mal. Nos dicen que son 24 horas de que va a estar máximo. Le digo: pon el celular en su oído y en su sistema, aunque él esté inconsciente, vamos a creer que Dios puede hacer un milagro. Y no necesito tocarlo, porque Jesús no tocó al centurión, pero dijo que fuera sano, y en ese momento fue sano. Así es que yo creo en un Dios de milagros. Y comenzamos a orar en el nombre de Jesús y empezamos a reprender la muerte. Y le dije: tú estás inconsciente, pero el último sentido que se pierde en el ser humano es el oído. Y por el oído es a donde viene la fe, porque la fe viene por el oír, pero no de un chisme, no de noticias, no de calamidades, sino la fe viene por el oír lo que la palabra de Dios dice. Así es que le digo, te le digo a ti en esta tarde: levántate en el nombre de Jesús. Oré por esa persona. Pasó 1 hora, 2 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, y de repente le vuelvo a llamar. Ya iba 72 horas y no pasaba nada. Más adelantito, como a la semana, le quitaron el tubo. Volvió en sí. A los 15 días estaba en su casa. Y él está ahí como un testimonio de que Dios sigue haciendo milagros. Escuche, la iglesia está capacitada para anunciar las virtudes de Jesús. Pero tenemos que creerlo, y tenemos que vivirlo, y tenemos que atrevernos a hacer las cosas, a hacer la diferencia. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo este texto bíblico, me llama la atención porque se está refiriendo a una iglesia de aquel entonces,
Una iglesia que al igual que esta, al igual que muchas que han crecido, han sido una bendición y un impacto tremendo en la sociedad. Han sido relevantes en su tiempo. Han sido iglesias que han ido más allá de las cuatro paredes y han sido punto de referencia. La gente empezó a caminar, empezó a organizarse, porque nosotros entendemos que la unción viene sobre nosotros. Pero cuando dijo id y predicar, id y anunciar, id y ser testigos, nos está hablando en español de pónganse de acuerdo, id y organícense, id y hagan proyectos, id y acepten responsabilidades. A veces me pongo a pensar que después de Hechos capítulo 2, de repente Pedro se levanta después del versículo 14 y comienza a citar a Joel, y la gente le escucha, pero dice la escritura que 3,000 personas conocieron en aquel momento quién era Jesús y se convirtieron. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué hicieron después de esa noche, pero yo creo que tuvieron una junta, que tuvieron una reunión y dijeron: ¿qué hacemos? La unción vino, el Espíritu Santo vino, el poder vino, el milagro sucedió, pero ahora tenemos 3,000, ¿qué vamos a hacer con él? Y tuvieron que tomar decisiones de cargos, de proyectos y de cosas que se dan en una iglesia. Porque una iglesia pujante debe de ser una iglesia organizada. Porque una iglesia pujante debe de tener sueños y visiones a donde el Espíritu Santo va a vertir para alcanzar a nuestra ciudad. Porque una iglesia que va ahí debe de tener, que va empujando, debe de ser una iglesia que acepte responsabilidades. ¿Cómo, pastor? Si yo nada más vengo los domingos. Mi amado, me encanta que esta porción de la escritura dice: yo reconozco tus obras. El Señor sabe de nuestras obras. Si así tenía una cosa en contra de ellos, que habían dejado su primer amor, yo quiero decirte que si ellos no se hubieran aplicado, si ellos no estuvieran organizados y si ellos no aceptaran responsabilidades, no tuvieran una cosa, sino tuvieran muchas cosas entre ellos, en contra de ellos. ¿Sí está conmigo? Dios nos ha creado para servir. Dios nos ha creado para hacer equipo. Cuando dice id y predicar y llegar a esta colonia, es porque tenemos que hacer un proyecto para alcanzar cada casa y cada persona, cada lugar. Estuve en una iglesia en cierto lugar del país, a donde en aquel momento tenían aproximadamente 2,000, 3,000 gentes. Y yo platicaba con los servidores, porque me llamó la atención. Desde que llegamos nosotros, jóvenes estaban con sus franelas, pásenle, y nos mandaban a un estacionamiento. Pero después, acercándome con algunos de sus líderes, le dije: ¿cómo le han hecho? Me dice: nosotros tenemos las listas del INEGI, las listas de todos los que tienen credencial de lector y todos los nombres de la gente que están en las casas. Y todos los días hacemos vallas de oración o tiempos de oración, y esos días estamos todos los días, oramos por cada persona. Ellos no nos conocen a nosotros, pero Dios sí los conoce a ellos. Por cada mujer, por cada hombre, por cada señorita, por cada joven. Y estamos duro y duro y duro. Nosotros estamos con esta colonia, otros con otras. Son miles y miles de nombres, pero nos hemos organizado y nosotros no los soltamos hasta que vengan a los pies de Cristo. Porque debe de haber una iglesia incansable, porque el trabajo se tiene que hacer en esta tierra. Mi abuelita, cuando decía: hey, siéntese, abuelita, se va a cansar, a descansar al panteón. Y yo sé que muchos somos muy movidos en el negocio. Yo sé que muchos somos bien trabajadores y bien chambeadores en las empresas. Y somos buenos trabajadores, buenos empleados. Pero cuando se trata de la iglesia, híjoles, vieja, es que es el día que tengo para descansar. Es que llego tarde, pastor. Es que le damos nuestras fuerzas
al trabajo. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, pero yo creo que si nos apasionamos por el trabajo, con mayor pasión debemos de vivir para Jesús. ¿Cuántos lo creen? Creo que es el tiempo a donde tenemos que reflexionar. Fíjese, Éfeso era una ciudad económicamente fuerte, de mucho trabajo, era un puerto. Allá había un puerto en Éfeso. Era uno de los lugares religiosos más importantes. Ahí había una lucha espiritual, porque estaba el templo de Diana de los Efesios, o de Artemisa. Era la diosa de la fertilidad, en donde las mismas sacerdotisas se prostituían para que hubiera buenas cosechas, para que hubiera lluvia en ese lugar. Era un asunto de promiscuidad terrible. En la iglesia de Éfeso, cuando hablamos como iglesia, estamos hablando de que fue fundada por uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Pablo fue pastor de Éfeso, o estuvo al frente de la iglesia de Éfeso por aproximadamente 3 años. Pero ahí después dejó a otras personas. En la iglesia de Éfeso tuvo buenos maestros y buenos pastores, como algunos nombres. Ya citamos a Pablo, como Priscila, como Aquila, como Apolos. Ahora, cuando está hablando acerca de las acciones, le dice ahí a Éfeso, a esta iglesia: eres importante porque estás puesta en el lugar de comunicación. Déjeme, le voy a explicar algo. Cuando el capítulo 6 del libro de Efesios nos habla acerca de la armadura de Dios, nos dice acerca de la guerra espiritual, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y yo me pongo a preguntar, ¿por qué le dieron ese mensaje a Éfeso y no a Corinto? Bueno, es que había una cualidad allí, había una situación. Uno, era un lugar de economía. Muchos iban a comerciar, muchos tenían sus empresas, y ahí podían ellos trabajar fuertemente. Número 2, era un centro de adoración de nivel mundial. Había una potestad terrible en ese sentido. Número 3, era el centro de comunicación. Si usted enviaba de Jerusalén a Roma una carta, porque por allá estaba la persona que usted quería, a fuerzas tenía que pasar esa carta con todo y corazoncito por Éfeso. Pero esto no son otras cosas más que el Señor revelando las fortalezas. Lo que está hablando ahí Pablo cuando habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y empieza a dar toda una cátedra de la guerra espiritual que hay ahí, es porque había algo. Quien controle la economía controla una generación. Quien controla un sistema religioso controla una generación. Y nosotros lo vemos. Mucha gente no entiende lo que hace como le dijeron, y entiendes lo que lees. Al etíope, ¿se acuerda usted en el libro de Hechos? Así muchos hacemos y no entendemos lo que hacemos. Y hay un sistema que tiene incautado y cauterizado la conciencia de millones y millones de mexicanos. Y quien controla el sistema de comunicación va a controlar a una generación. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender, porque si no, no vamos a poder ver qué es lo que está pasando con nuestra generación. Tenemos que discernir. Hay una generación atrapada en el celular de mañana a mañana. Se calcula aproximadamente que una persona ve celular entre 4 y 6 horas diarias. Pero si tan solo nosotros usáramos el celular 2 horas diarias, estaríamos hablando de 60 días. 2 horas diarias, 2 por 60, perdón, por 30, son 60. Si lo dividimos, que es el mes,
Si nosotros, o más bien, multiplicamos, si alguien tiene calculadora que me ayuda, 2 horas por 365. 730 entre 12, que son los meses. 60.83, o sea, estaríamos hablando de 2 meses que estamos perdiendo al año. Es decir, estaríamos perdiendo 2 meses al año tan solo viendo nuestro. Gracias. Y estaríamos nosotros perdidos en ese sentido. Y no sé usted, pero tenemos una generación que no está cumpliendo la comisión. Tenemos una generación que está buscando cómo distraerse. Tenemos una generación que está teniendo problemas de comunicación con otros. Ya la mamá tiene que mandar desde la parte de la cocina que ya se bajen al desayuno a través de su propio celular. Pero ¿qué decir de los que de alguna manera ven televisión? ¿Cuántas horas nos lleva un partido de fútbol? Y qué tristeza lo que ayer sucedió en Querétaro, ¿verdad? No se saben las cifras oficiales, no se sabe si van a ser maquilladas o no, pero se hablaban entre 15 y 17 muertos en una corretiza impresionante, contra niños, contra mujeres, contra todos ellos. Es algo terrible. El fanatismo de los deportes está llegando a un extremo tan terrible que está controlando la conducta del ser humano. Quien controla los medios de comunicación, las telenovelas y todo ello, nos van a generar conflicto. Y después, el día que nosotros demos cuenta, ¿qué habremos de decir? ¿Seremos como tan siquiera como Éfeso? Yo conozco tus obras. Eres trabajador, ¿qué dirán de mí? Dios mío. Dijo el borrachito cuando estaba en la parte de afuera, le dijeron pásele, y él dijo, ¿aquí hablan de Dios? Dijo, sí, aquí hablamos de Dios. No, entonces yo no paso. Si aquí hablan de Dios, ¿qué no dirán de mí? Yo me pregunto, ¿qué dirá de mí el Señor? ¿Qué dirá de nuestra generación? Porque es importante entender ese principio, que el Señor conoce nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y de ahí que el Señor dice, sabes, yo sé cuál es tu levantar y tu acostar, sé cuál es tu pensar, sé cuál es ese mensaje que estás enviando a través de ese celular, sé con quién te estás comunicando, sé lo que tú planeas hacer de negocios o quizás abusar con tu negocio. Sé lo que estás haciendo con tu inversión, y créeme que me da mucho temor. Una persona me dijo, ¿sabe por qué yo no peco en mi trabajo, en mi oficina? Porque sé que ahí Dios me ha bendecido. O sea, él tiene temor porque no vaya a perder la bendición, por de alguna manera profanar su lugar de trabajo. A mí me gustaría que él no profanara su pensamiento y su corazón, porque es el lugar donde Dios opera. Tenemos un gran reto, iglesia, que es necesario poder entender. Tenemos un Dios que todo lo mira. Cuando Tomás dijo que no creía que Jesús había resucitado, en la siguiente ocasión están reunidos todos y Jesús, sin tocar la puerta, entra y les dice paz a todos, menos a Tomás, ¿verdad? Que no tenía paz, casi brincó. Y le dijo, puedes meter tu mano en el costado y tu dedo entre mis manos. Aunque cierres la puerta, hay alguien que siempre va a estar mirando qué hace la iglesia, qué mira la iglesia. Él mira nuestras intenciones, lo secreto, lo profundo. Decía el escritor, todavía no hablo aún una palabra y tú ya sabes lo que voy a decir. ¿A dónde yo me esconderé de tu presencia? ¿A dónde me iré? Tú sabes las cosas. Pero había algo que no solamente era ello, que no solamente sabía nuestras acciones, no solamente sabía nuestras intenciones. Jesús también sabe nuestras motivaciones. ¿Nuestras qué? Dígalo más fuerte, nuestras.
¿Qué significa tus motivaciones? Y es aquí a donde el Señor pone un pero. Le dice: tengo contra ti, muchas gracias, hermano, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué era? ¿Qué has dejado qué? Porque estás chambeando, estás evangelizando, estás dando de comer al hambriento, estás dando de beber al sediento, estás haciendo brigadas de oración, estás llevando material. Pero la pregunta es: ¿por qué lo haces? Las motivaciones son muy importantes. Y te voy a decir dos cosas importantes con respecto a la doctrina de los nicolaítas. Algunos estudiosos dicen que la doctrina que odiaba la iglesia y que el Señor odia es, punto número uno, que nosotros nos sentamos maduros, que nos permitamos a nosotros mismos ciertas cosas que los que van comenzando no. Hace muchos años, cuando yo comenzaba en el Señor, de repente me empecé a juntar con una familia porque quería aprender más de ellos. Y me di cuenta que empezaban a escuchar música secular. Yo no creo que Luis Miguel tenga pacto con el diablo, simplemente le canta otras cosas que yo no tengo que estar en comunión con ellos. Porque también caemos en el otro lado de satanizarlo todo. Es que este tiene pacto, este es del diablo, este es de... Y no se trata de ello, simplemente si yo soy de la luz, que tengo que estarle cantando a las canciones que canta Maluma, ¿no? Felices los cuatro. O sea, en absoluto tiene nada que ver conmigo. Pero de repente empecé a ver que eso eran, y entonces decían ellos: es que es cuestión de madurez, no me daña. Y después venían personas y de repente, pues ya me puedo echar un cigarro. ¿Cómo? Si esto puede dañar también tu cuerpo. ¿Cuánta gente no ha muerto por enfisema pulmonar? Bueno, me puedo echar una porque una no es ninguna, dos es la mitad de una y tres es una, y como una no es ninguna, vuelvo a empezar. Y sabe una cosa, amigo, ¿sabe cuánta gente ha terminado golpeada, lastimada, herida, divorciada por causa del alcohol? Pero como somos, sabemos las motivaciones, y es lo que dijo él, lo dijo el Señor. Esa doctrina de creer que somos lo suficientemente maduros es algo que yo odio, porque debemos de ser como esos niños que estamos en todo tiempo amando y obedeciendo al Señor, esforzándonos. Sabemos que no somos perfectos, pero la otra es que la parte de los nicolaítas es una palabra compuesta de Nico y Laos. Laos es tierra, y Nico, de ahí viene Nike o Nike, quiere decir vencedor. Es decir, que había una generación dentro de que se dedicaba a hacer las cosas por competencia, por ser los número uno, porque quiero ser el de la alabanza. Si yo canto re bien, porque yo quiero que predicar un día aquí, yo también puedo. No nos damos cuenta que no se trata de posiciones, sino se trata de servicio. ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué lo estás llevando a cabo? Es que es para que me vea. Dios ve tus motivaciones. Es que me vea el pastor, que me vea el pastor que estoy haciendo. Mi hermano, si no lo hace, hay alguien más que sabe tus acciones y te recompensará en público. Desde el más encumbrado pastor hasta el más pequeño que va comenzando, todos somos servidores del Señor. Y eso ha estado deteniendo la iglesia. Y eso es lo que el Señor tiene. Y dice: cada cosa que pueda detener a la iglesia del propósito que les he dado, de ir y de invadir a todas las naciones con mi presencia, eso es lo que tienen que alcanzar. Y aquello que lo está obstaculizando es algo que yo detesto, dice el Señor.
¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? Es que si hay ganancias, y no hablo de económicas. Cuando yo llegué al Señor, me predicó un pastor que es un misionero, y él me llevó al centro del país, me invitó: te invito al viaje misionero. Yo le dije: órale pues, recién nacido de nuevo. Y me dijo, cuando iba subiendo: este viaje te cuesta, es gratis. Todos los demás tienen un costo, porque aquí por servir se paga. Y entendí ese principio, mi hermano. Y ese principio fue el que pusimos dentro del Congreso hace mucho tiempo. Así es que el primero que pagaba su boleto, ¿quién cree que era? ¿Sí me explico? Ay, pero si tú lo traes, sí, pero aquí por servir. No malentendamos, luego la gente se malinforma. Uy, aquí se hacen ricos. ¿Quién se ha hecho rico? Si Jesús nos puso la muestra que se tenía que dar algo, era hasta la vida misma, con tal de ver la libertad de otro ser humano. ¿Está conmigo? Creo que necesitamos poder entrar en el corazón de Dios del por qué hago las cosas. Uno de los principales puntos, ahorita vamos a necesitar muchos, aproximadamente 1000 y fracción servidores para los 3 eventos. Son aproximadamente 23,000 personas que van a estar en los 3 eventos. En la mañana del 14, de 7 a 9. Para la estructura oficial solamente son 300 personas en una búsqueda de Dios. En el centenario, el 14 de julio. Pero a las 10 de la mañana, todos los pastores y su familia pastoral, de los que viven en casa. Si ya se casó alguien, bueno, ya no se podrá. Pero un día yo hice un evento para hijos de pastor, y levantó la mano por ahí un chico y dijo: ¿y no hay algo para yernos de pastor? Pero le digo algo que va a ser un tiempo muy especial, y ese va a ser para 5,000 personas el día 14. Estamos orando y hay que servirlos. Y el día 15 de julio en la Arena Ciudad de México vamos por 18,000 personas para que celebremos al Señor. Y la gente me ha dicho: oiga, pastor, ¿y por qué no trajeron otro grupo mejor? ¿Por qué no trajeron otro cartel que nos llame el interés? Le digo: porque esta vez son 100 años, hijo, en donde el estelar se llama Jesús. Y número 2, este año el cartel no es quién, sino nosotros somos los principales, a donde vamos a decirle: Señor, gracias porque en mi comunidad, gracias porque en mi calle, gracias porque en mi colonia, gracias porque en mi nación abriste lugares a donde tu palabra ha entrado para salvar las vidas. Yo creo, mi hermano, que tenemos que pasar ese punto. Habrá otros eventos a donde podremos traer lo que sea muy fuerte para también ser bendecidos. Pero esta vez es diferente. Y a todos esos 1000 servidores, el principio es el mismo: que todos vamos a pagar nuestro. Porque aquí, por servirse, ¿qué? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué te mueve? Su servidor en tiempos ha estado viajando en diferentes lugares de la República, y créame que no es grato. A veces me he tenido que quedar 3-4 horas porque no hay salida de camiones en la central. Y ahí te quedas y te está todo tu cuello todo volteado, y te lastimas el cuello, o ya te acuestas en el suelo, luego te cala el frío, y llegaste a la 1, 2 de la mañana, pero a las 3 es otra cosa, y tu camión sale hasta las 6 o 7. Y se ve muy bonito cuando está uno en el póster, pero nosotros vamos porque tenemos un compromiso, porque hay una pasión, porque hay una gratitud al Señor, porque tenemos un amor por Él. En el momento que uno comience a ver por qué me vas a dar, qué no me vas a dar, has cambiado lo mejor de la vida, que es honrar a Jesús de la manera que Él nos honró, dándolo todo por su causa. Iglesia, hay veces no es el asunto económico aquí, porque no lo hay, y lo vuelvo a repetir.
Realmente todos hacemos iglesia, todos cooperamos, todos hacemos este trabajo. Pero en realidad es que hay veces es el renombre el que buscamos como paga de él. Y el Señor dice: tengo contra ti algo. Y lo que yo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ese es el reto, iglesia. El reto es ganar sin perder. Es hacer sin dejar de ser. Es ganar sin perder. Y es hacer sin dejar de ¿qué? De ser. Voy a hacer, voy a trabajar sin dejar de ser el hombre que discierne el corazón de Dios y que busca. Cuando alguien se casa, de repente vienen las responsabilidades. Y ahora el hombre que dijo: ay, qué bonita chica, me encantan tus ojos, hola, ¿a qué hora son? ¿A qué hora sales por el pan? ¿A qué hora? Después de ello, ahora el que trae el pan es él. Y el que trae unos ojos pero de panda es él, por el trabajo. Y de repente la esposa dice: ¿por qué has cambiado conmigo? ¿Por qué ya no eres romántico? Es que probablemente a veces varones hemos hecho, pero ya estamos dejando de ser. Y lo que se trata en la vida es hacer sin dejar de ¿qué? Y tenemos que seguir siendo eso, esa parte de siervos, esa parte a donde vayamos. Hay 5 señales que quiero nombrarte muy rápidamente, que nos prenden focos si estamos perdiendo nuestro primer amor. Punto número 1: como que ya no me dan ganas de leer la Biblia. Puedo hacer un examen. ¿Cuántos, levante su mano, han leído la Biblia completa? Levántela. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento, por lo menos? ¿El Nuevo? El Evangelio de Juan. Gracias. Juan 3:16. Mi amado tiene que meterse a la palabra. No puede amar a aquel que no conoce. Número 2: cada cuando vas a la congre, cada cuando. Si vas una vez a la semana, se empieza a enfriar el asunto. Número 3: ¿le das prioridad al trabajo antes que a la comunión con Dios? El Señor dijo esto, hablando de la parábola del siervo inútil, y Él dijo lo siguiente: ¿quién de vosotros que están aquí, que tiene un trabajador, y entonces el trabajador va todo el día, hace sus tareas, sus trabajos, y cuando regresa prepara de comer, pero llega en ese momento el patrón? ¿Quién de ustedes primero le dice: come tú y después me sirves a mí, siendo el patrón tú? Dijo Jesús: no, sino que primero dice: sírveme a mí y después ¿qué? Y esto es para todos nosotros que servimos en la vida, que servimos en la iglesia. Hay veces nosotros llegamos del trabajo y hemos trabajado duro y fuimos a la chamba y le dimos duro y estamos cansados, ya llegamos muy agotados y el Señor dice: sírveme a mí. Y nosotros decimos: no, estoy cansado, nos vamos a dormir y hasta el otro día roncamos y todo el asunto, y hasta el otro día nos despertamos y el Señor dice: nunca me serviste a mí. Para quienes predicamos la palabra es que durante el día prediqué, fui, visité, fui y oré, estudié, preparé, hice un estudio, fui a una casa, fui a la otra, ministramos. Pero el Señor llega y dice: necesito
que me sirvas. Y uno dice, todo el día te serví. No, necesito que te postres, que platiques, que ores conmigo. No por otros, sino porque yo quiero tener una relación contigo. El corazón se va enfriando cuando nosotros nos vamos a descansar y estamos todos así viendo la televisión, y de repente ya terminó la novela y luego viene el noticiero y luego ya nuestra cabeza está así. Y uno no nos rajamos, nos quedamos medios dormidos, ya estamos todos con el cuello torcido. Luego nos vamos casi a gatas a descansar, nos subimos a la cama, sacamos el celular y nos quedamos. Y después de ello se queda por ahí botado, nos dormimos y nunca le servimos al Señor. Si usted no tiene tiempos de intimidad con Dios, usted y yo vamos a perder. Por más que nosotros hayamos ido a predicar, por más que nosotros hayamos ido a evangelizar, por más que nosotros hayamos hecho su obra, una cosa es la obra y otra cosa es el Señor de la obra. Amén. Diga conmigo, necesito tener una relación con Dios. Necesito, me urge tener una relación con Dios. El corazón se está enfriando. Necesito que Dios ministre mi vida y mi corazón todos los días. Oiga, pastor, pero a veces yo me hinco y de repente pues me quedo dormido. Es mejor quedarse dormido a que en aquel día me digan: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y que nuestro Dios diga: apartaos de mí, ¿quién eres tú? Porque siempre pedí que me sirvieras y nunca te vi por mis lugares. Número 4, cuando comenzamos a notar los errores de todos en todo. ¿Ya viste ese gordito que trajeron a predicar? ¿Ya viste esto? ¿Ya viste? Y empezamos a notar, el corazón empieza a lastimarse. Si algo me abrazó del corazón de mi esposa es que una vez me hicieron lavamiento de pies, y curiosamente en aquella ocasión, cuando me lavaron los pies, mi calcetín estaba roto. Y algo que yo vi de los que estaban ahí, unos estaban así como viendo a ver cómo son, trae callos o no. Y mi esposa fue y me cubrió en aquel momento para que no vieran, y empezó a orar con nosotros. Cuando hay amor, cubres ¿qué? Multitud de pecados, dice la Biblia, faltas y errores. Pero cuando señalamos y empezamos, es una señal de que algo está pasando en mi corazón. Cuando hacemos oraciones sin fe, vamos a orar por esto, si le va a suceder. A mí me encanta la historia de una pequeña que dijeron, había sequía en ese lugar, y dijeron: vamos a ir mañana al monte a orar. Nos vamos a las 8 de la mañana de aquí, todos por favor vengan, vamos a orar para que Dios abra los cielos y haya otra vez agua en este lugar, haya lluvia, porque hay mucha sequía en este lugar. Y todo el mundo al otro día llegó bien tranquilo, y vámonos para allá. Cuando de repente llegó una niña entre 8 y 10 años, y llegó con sus botitas de hule, con su impermeable y con su sombrerito, y todo el mundo empezó a reírse. ¿Ahora dónde vas? Y ella se volteó y les dijo: ¿no vamos a orar para que llueva? Es que hay veces hacemos oraciones, vamos a orar así, pero ya no hay fe. Ya creo que Dios no puede hacer algo. Ya creo que Dios no puede cambiar la historia. Ya creo que las cosas se nos están enfriando en el corazón. Y el Señor te viene a decir en esta tarde: hermanos, es tiempo de volver a nuestro primer amor. Si te has identificado con una de estas, tienes que hacer algo. Con una de estos 5 puntos, tienes que tomar una decisión en tu vida. Es urgente. Iglesia, urge. Se dice que hace tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, había un hombre cristiano en el ejército de los rusos. Y usted verá que ellos eran comunistas, no aceptaban la idea de Dios. Así es que de repente lo vieron, y como parte de el capitán,
por órdenes del general le dijo: sáquenlo y que se muera de hipotermia, desnúdenlo y allá que se quede en el hielo. Al otro día aparecieron más de 14 cuerpos. Y el capitán dijo: no tenía yo idea de que hubiera mucho cristiano aquí. Le dijeron: no, cristiano nada más era uno. Los otros 14, al ver la convicción de este hombre, decidieron morir con él y creer en lo que él creía. Cuando ven una generación que hace el trabajo, pero lo hace con amor, lo hace con pasión, lo hace con la motivación correcta, eso va a contagiar a todas las generaciones que vengan y va a hacer que esto cambie cada día más y más. Por eso agradezco a Dios, porque hasta aquí, iglesia, Dios nos ha ayudado. Y si estamos hoy celebrando, es porque hay gente de este tipo, gente que ama a Dios, que sigue haciendo sin dejar de ser. Amén. En esta tarde el Señor nos dice: ¿qué podemos hacer para aquellos que tenemos este problema? Y es: recordemos, uno, de dónde hemos caído. ¿Te acuerdas la primera vez que el Señor vino a tu vida y llegó a mi vida? La gente nos decía, mi madre me decía: ya cállate, aleluya. Yo me dormía y no sé por qué, yo hablaba en la noche y yo cantaba en la noche y mi mamá pues no era cristiana, entonces vivíamos en algo muy chiquito y yo estaba en la misma habitación que ella, y de repente me aventaba el zapato y decía: cállate, aleluya. Hasta en mis sueños amábamos al Señor. Si yo me pudiera preguntar: ¿te acuerdas cuando conociste al Señor? ¿Qué locuras hacías por el Señor? Era increíble. ¿Por qué no recordar? Dicen por ahí, recordar es volver a qué. Es volver a vivir. Saque sus fotografías de cuando usted principiaba en el evangelio. Si usted tiene este problema, si usted no tiene este problema, sáquelas también para que recuerde que tiene que seguirle echando ganas. Pero si las va a sacar, saque estas y diga: ¿sabe qué? Aquí estaba, era jovencito, yo era talla 28. Yo tenía esta estatura, yo tenía pelo, yo tenía esto. Mira qué guapo era, pero estaba apasionado por el Señor. Empiece a mirar lo que usted hacía y comience a hacer las primeras obras que usted hacía. Haga locuras por el Señor. ¿Por qué no hacer la vigilia? Y no es que el pastor convoque. ¿Por qué no en mi casa hacemos una vigilia? ¿Por qué no en mi casa hacemos algo? Un fiestón loco con el Señor, ¿verdad? Buscar, leer la palabra, tener tiempos ahí de oración. Un día estaba yo en mi casa. Tenemos un programa que se llama Un Café con Jesús, que lo tienen las mujeres. Y entonces les invitan a otra dama a que vengan a tomar un café. ¿Con quién? Con Jesús. Y les dan su café y luego hay una predicación, y si usted quiere tomar el proyecto, agárrelo, y es una bendición, y se lo toma y les hablan del Señor. Otra dama. Pero ese no salió con las damas, sino salió conmigo. Un día yo llegué a la oficina, ahí mismo me quedaba, y yo le dije: Señor, yo quiero tener una forma diferente de acercarme. Te invito a un café el día de mañana. Y entonces le dije al Señor: nos vemos a las 6 de la tarde. Llegué a las 4, hice el aseo, me bañé, eran 5:30, y al 10 para las 6 puse a calentar el agua. A las 6 en punto había 2 tazas de café, una aquí y una allá. Y de repente me senté y le dije: gracias, porque sé que tú estás aquí. Sé que es un tanto diferente, pero quería conocerte de otra manera. Sabes que te amo y me enamoré de ti desde que te recibí en el corazón. Y quiero aprender algo diferente. Quiero que me instruyas, que me guíes. Y empecé a platicar como si Él estuviera ahí, porque Él estaba ahí. Terminamos ese tiempo del café. Si usted tiene la duda que si se bajó el agua, no se bajó el agua, no se preocupe. Se lo platiqué a otro amigo que es de Agua Blanca, y le digo: mira, Mario, pasó esto y esto.
Pasaron 8 meses y un día me invitó a predicar. La iglesia tenían una cafetería para pagar la renta y para pagar el terreno, pero ahí mismo hicieron una actividad de jóvenes. Y cuando llegué habían como 30 mesitas cuadraditas chiquitas. Habían 30 jóvenes con 2 tazas. Dije, ¿y la invitada? Y después me dice, esto lo hicimos porque supimos lo que habías hecho en aquella ocasión y queremos tener una experiencia como esta. Y así surge esto. Y fue una parte muy esencial. Ya después en la iglesia dije, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Pero vi que un café con Jesús se aplica más para las damas, ¿verdad? Así es que surgió otra idea que se llama un asado con el Padre, donde hay costilla, donde hay arrachera, y donde los hombres vienen, porque son hombres, y como leones que son, nos pasamos un tiempo con Dios y predicamos la palabra. ¿Hace cuándo que no hacemos locuras con el Señor? Amén. Yo todavía me sigo pensando en qué estaba pensando cuando yo comencé a hacer los congresos. Ganaba apenas, estoy hablando de hace 18 años, 19 años. Yo estaba ganando 150 pesos a la semana, vendía barbacoa, le ayudaba a un hermano en el mercado de Tepa. El último evento que hicimos costó 950,000 pesos. Y hay gente que dice, no, para la otra, hoy no me gusta cómo canta esto. Y yo digo, ¿dónde me metí? ¿Dónde tenía yo la cabeza? No era otra cosa, la tenía en el corazón de Dios y la de Él en el mío. Hace falta un loco para poder creerle al Señor. Eso es el primer amor. Eso es el primer amor. Oye, Vic, puedes hacer un evento, el primer evento. Me dejaron al predicador y al que cantaba en 1,500 pesos y lo tuve que hacer en 17 días. Ya puesto ahí, se llamaba Daniel Calvetti y me daban por el mismo precio a Alex Campos. Pero quiero decirte algo, que se necesitó una locura para levantar no solamente una iglesia, sino levantar esta estructura. Aquí nos presentaron a nuestros hermanos que fueron de la primera generación, ¿se acuerdan? Hace ratitos. Los que empezaron, los pioneros. Si yo le preguntara a ellos qué hicieron para hacer esto, esto cuesta miles, cientos de miles, quizás millones. Y sí lo creo. Terreno y estructura y todo, pero solamente un corazón enamorado de Dios, solamente un corazón agradecido, solamente un corazón que dice, sí, Señor, tú te lo mereces, es para tu gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son los que hacen posible las cosas que para otros es imposible. Iglesia, no dejes de amar. Es importante que sigas predicando, que sigas anunciando, pero síguelo haciendo con amor, con la motivación correcta, porque Dios se agrada de ello y toma en cuenta cada sacrificio que tú has hecho a lo largo de todo este tiempo. En aquel día llegarás y serás aplaudido allá en los cielos por lo que hiciste aquí. Pero qué triste es llegar a un lugar a donde nadie supo que yo existía, porque nunca lo hice con amor. Mis amados, es tiempo de redoblar el esfuerzo, es tiempo de caminar, es tiempo de esforzarse. En estos días de la guerra en Ucrania ha llamado mucho la atención que deportistas de alto rendimiento, boxeadores que tienen el dinero del mundo y la agenda del mundo, han renunciado a ganar ello para irse a pelear por su nación, por un pedazo de tierra terrenal. Y dentro de ellos, la chica de belleza de ese lugar, de Ucrania, la Miss Ucrania, la que cuando pasó ahí andaba como que no me toquen. Se tuvo que quitar la vestimenta de lujo y ponerse sus botas y alistarse para la batalla, porque ama
a Ucrania con todo su corazón. Yo quiero en esta tarde hacer una oración por aquellos que dicen: Señor, como ellos y más, aquí hay gente que te ama, que está listo para trabajar aún en medio de las circunstancias.